Estimadas amigas y amigos, en este 12 de noviembre, Día Nacional del Libro, les damos la más cordial bienvenida y muy contentos de poder cerrar las actividades del día de hoy, que fueron varias para el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, relacionadas con la lengua zoque, una de las lenguas que se está tratando de rescatar en la literatura, tanto en poesía, relatos, leyendas, y ahora con una breve historia de el libro. ¿Y por qué hablar del libro? Aquí con esta cuestiones de irnos al mundo desde el inicio prácticamente a través de lo que hay escrito. Esto desde niño me fascinaba y ahora de adulto pues, le he encontrado todavía un sabor mucho más exquisito. Y quisiéramos motivar a niños, a niñas que quieran escribir, perderse los libros. Y es por eso que hoy, tomando una frase del maestro Jorge Luis Borges, que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron más que a un tercero, es una paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esa paradoja es la inocente voluntad de toda biografía. ¿Y de quién es la biografía hoy? Del libro. ¿Por qué? Porque no podríamos entender al mundo como está en la actualidad sin el libro, y al libro no podríamos entenderlo sin saber que antes se contaron historias que además se siguen contando y que luego se escribieron. Y es que los libros tienen miles de historias esperando ser leídas. Ya están contadas. Hay una serie, decía Borges, una serie de espíritus dormidos en los libros. Y esas historias de amor, de guerras, engaños, fantasías, suspenso, terror, ciencia ficción, entre muchísimas otras, pueden escribirse, imprimirse sobre estas hojas de papel que todavía nos gusta, pero también puede encontrarse almacenada en las estanterías de las librerías o ahora en las memorias de las computadoras. Y esto es lo maravilloso de esa creatividad del ser humano, que pueda encontrarse escrita, y es que la historia del libro tiene un relato propio, porque deberíamos ver cuál fue el primer libro, dónde inicia, cuál es el origen, cómo se expande esta comunicación impresa y de qué la forma. Y entonces cuando vemos esta línea del tiempo, mucha información, pero que en este momento no quiero mencionar más que algunas cuestiones solamente para que tengamos una idea de que antes de que se inventara la escritura por los sumerios, en el 4300 antes de Cristo aproximadamente, ahí antes estuvo la prehistoria. Y es que el universo tiene una edad que se ha calculado en 13.80 billones de años. Y después la prehistoria está a 2.5 millones con la edad de piedra. Y cómo aparece antes la agricultura hasta la invención de la escritura por los sumerios. Y a partir de acá, en el 4300, pasaron 2300 años
para que se pudiera publicar la primera obra literaria. Y podríamos, de acuerdo a la literatura, decir que esta obra literaria pues debió haber sido escrito en un libro que aquí, estos no es el libro como propiamente lo conocíamos o lo conocemos, sino son tablillas en lenguaje cuneiforme, como fue escrito con ese lenguaje literario que ya guarda figuras como las metáforas, las imágenes, anáforas. Y esto hablaba de una civilización ya muy desarrollada. Y aquí observamos cómo se va desarrollando en la historia las etapas de la antigüedad, la Edad Media, los tiempos modernos, hasta llegar a la edad contemporánea, e incluso se habla ahora de la poscontemporánea. Y entonces, en esta línea del tiempo, podemos observar cómo desde el 45.500 años antes de Cristo, ya el ser humano tenía esa facilidad para poder plasmar y mostrarnos imágenes que se semejaban a lo real, por lo menos en la mente del ser humano que estuviera viendo esa imagen. Y cómo van a pasar 42.500 años aproximadamente para poder tener la primera obra literaria. Entonces, aquí observamos en esta línea del tiempo algunas obras de las tantas obras que han tenido una predominancia y que están disponibles en la actualidad para que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros pueda leer y deleitarnos con eso que alguien escribió hace algunos milenios. Y es el caso ahora de Gilgamesh y luego la Ilíada y la Odisea, pero entre estos hay otros libros. Y con el invento de la imprenta en el 1440, que no se hubiera podido llevar a cabo si no se inventa el papel en el 105 después de Cristo por un eunuco chino, Kai Lung, con un antecedente de lo que sería el papel posteriormente, hasta llegar a esa novela magna, la novela más vendida de la historia con 500 millones de ejemplares, que es Don Quijote de la Mancha. ¿Cuáles serían las características para definir un libro? Son muchas, no nos ponemos de acuerdo. Sin embargo, voy a mencionar solamente algunas para cuestiones de tener un concepto en relación al libro. Esta publicación impresa, pero ahora ya no hablamos solamente de impresa, sino digital, con un mínimo de 49 páginas y que debe estar editada en un país y puesta a la disposición pública. Y ahora, ¿cómo se origina? Pues se origina, y voy a recordar algunas palabras de mi maestro de poesía, el maestro Óscar Oliva, este señor tan extraordinario que cada semana revisa un libro de poesía con nosotros y nos comparte su vasta ciencia y conocimiento. Y él nos dice, cuando vayamos a revisar algo, debemos buscar el contexto, busquen la pintura, la arquitectura, qué estaba pasando en ese tiempo cuando se escribe la obra. Y esto obviamente, cuando está iniciando la invención de lo que vamos a conocer como libro, pues estaban grandes civilizaciones fluviales que se estaban desarrollando y entonces tenemos a Egipto, tenemos a Mesopotamia, tenemos en China a otra de las grandes civilizaciones y aquí teníamos a la India. Y entonces pareciera ser que el origen del primer libro tiene que remontarse a la antigua Mesopotamia, ahora Irak, y que según los historiadores son
tablillas de arcilla, madera, marfil u otros materiales que se utilizaban como soporte para poder escribir. Y entonces debe tener el origen en esta antigua civilización mesopotámica por los sumerios y los acadios en el cuarto milenio antes de Cristo. Y en esta gran civilización, donde encontramos, por ejemplo, este reino de Uruk que ven aquí abajo, que es la que describe la epopeya de Gilgamesh en el reino de Uruk, al rey Gilgamesh, y que nos va a narrar una historia magnífica. También tenemos aquí al código de Hammurabi, con esa forma de mantener la ley en esa civilización, que era una civilización enorme, muy desarrollada, y que va a anteceder a las otras grandes civilizaciones que fueron también desarrollando de alguna forma ese libro que podemos considerar que va a continuar en Egipto, donde se va a realizar a través del papiro, que se utiliza o se usaba de una planta acuática que se daba a la orilla del río Nilo y que se pudiera considerar como la segunda forma de libro en la historia. En esta gran civilización que podemos ver, tenía ese crecimiento a lo largo del río Nilo, que desembocaba al Mar Rojo y que tuvo un extraordinario desarrollo. Pero luego tenemos que continuar esa ruta y buscar en esa cultura griega que inicia como cultura en el siglo VIII antes de Cristo, al mismo tiempo que se desarrolla también la cultura romana. Y aquí, en los orígenes de Grecia, van a estar las primeras civilizaciones como la civilización cretense y la civilización micénica que se van a desarrollar en esta isla que observamos pintada de color rojo y donde va a florecer una gran civilización que se llamó Minoica en honor al rey Minos, y estamos hablando del 2600 antes de Cristo, cuando esta sociedad vivía bajo la autoridad de los reyes. Y de aquí van a surgir los presocráticos en relación a la filosofía y a esas enseñanzas que hasta en estos tiempos seguimos estudiando a Platón, a Aristóteles, a Sócrates y a todos los presocráticos, a Anaximandro, entre tantos otros. Y en el siglo VIII, precisamente, se ha calculado, se ha estudiado a través de los cognados esa huella genética que tiene los lenguajes, y como se ha estudiado la fecha en la cual se escribió la Ilíada y la Odisea, y entonces a través de esas 200 palabras que se encuentran en todas las lenguas y comparan el lenguaje hitita, que se supone que es quien tiene esa batalla contra los griegos, y luego el lenguaje del griego mérico y luego el griego moderno, para poder determinar que se escribe por el 762 antes de Cristo. Y en este lugar donde dejó huellas extraordinarias la cultura griega, pues no podíamos subrayar que hubiera dos obras magnas, como es el caso de la Ilíada y de la Odisea, escritas por alguien que se considera existió, o también se duda si no fue un grupo de escritores, pero de lo que no se duda es de que tanto en estas obras se va a encontrar plasmada el actuar del ser humano, y que puede ser estudiado a través de muchas disciplinas científicas. Cuando nosotros nos vamos hacia atrás a lo que mencionaba de Gilgamesh, podemos ver en la epopeya cómo se habla de la inmortalidad y la mortalidad, cómo se habla de la trascendencia de un patrón de dioses,
y de esa preocupación que tiene alguien por no morir, y además cómo alguien que es un salvaje se transforma por el amor, y alguien que es de la realeza se transforma por la amistad. Y entonces todos esos valores que luego son tomados en la Ilíada con la cólera de Aquiles y la Odisea con ese viaje de Odiseo, el Ulises, que es el nombre romano, y Odiseo, que es el nombre griego, y que va a tener esa travesía de regreso al reino de Ítaca. ¿Y por qué la Ilíada y la Odisea son los libros que van a tener mucho mayor trascendencia? Porque no se conocía Gilgamesh todavía. Así que en este desarrollo el papiro, inventado por los egipcios en el tercer milenio, es el antecedente que va a ser suplantado por el pergamino, que se podía realizar a través de la piel de algunos animales y que después sería sustituido por el papel creado en China. De hecho, papel viene de papyrus y es como los árabes van a conocer el papel en el siglo VIII, después de capturar una expedición china, entre los que se encontraban algunos fabricantes de papel, y esto hizo que tuviera una mayor difusión por el mundo que ya se conocía. Entonces va a convivir este material con tablillas de madera que son grabadas, rellenadas de cera o de pergamino, y también se utilizaban las pieles en otros lados, en otros lugares. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Homero, las islas griegas, y esta analogía de la cueva de Platón, que hasta estos años estudiamos y explicamos y además nos permite interpretar muchas de las cosas del mundo. ¿Y cómo no se iban a difundir a través de estos imperios, el imperio griego, con ese gran conquistador como Alejandro Magno, que además tuvo clases de uno de los grandes filósofos griegos que fue Aristóteles? Y entonces en esa expansión tuvo que haberse también ido la parte cultural y de esto, pues obviamente el conocimiento de los griegos en cuanto a sus ciencias, y luego también cuando el Imperio Romano es el que va a trascender y va a hacer la extensión, puesto que el Imperio Romano escriben ellos su origen a través de la Eneida, una relación con el Imperio griego a través de la Ilíada y Eneas, ese sobreviviente de la guerra de Troya. Y en estas relaciones que se daban entre Egipto y Roma, hizo que también el pergamino se fuera extendiendo hacia otros lados y fuera cayendo en desuso conforme fue resurgiendo el papel. Y aquí a finales del siglo V fue sustituido por el códice de pergamino, en el cual se podía escribir por las dos caras, puesto que aunque ya se había inventado el papel, en el 105 todavía no se conocía en esta parte del mundo. Y ahora, en la Edad Media ya se van a escribir una gran cantidad de libros. Hay que recordar que durante la Edad Media se crea la primera universidad y además surge la Divina Comedia, esa gran obra de Dante Alighieri, que está escrita en tercetos y que fue escrita aproximadamente en 17 años. Ahora, la iglesia fue esa institución que no solamente se ocupó de transmitir, sino se encargó de conservar la cultura según la doctrina de la fe, pero a través de los monasterios se preservaban, se traducían y se ordenaban las partes de las obras que era un acervo cultural de la humanidad. Así que había los códices en los monasterios que se hacían en gran escala, en salas específicas que se llamaban escritorios o scriptorium.
Ahora, realmente saber cuál fue el primer libro o a qué le llamaríamos el primer libro, creo que esto sería una discusión bastante importante donde tendríamos que aportar una serie de elementos, pero por lo menos podríamos mencionar que ya los chinos, a través de planchas de madera talladas y entintadas, hacían estampados, y se considera que uno de los libros más antiguos podría ser el Sutra del Diamante, eh, impreso en 868 con técnica gilográfica. Y ahora el primer libro impreso en papel sería la Biblia de Gutenberg, en 1440, cuando se desarrolla una moderna técnica de impresión con tipos móviles, con tipos metálicos que hacen que fuera todavía mucho más fácil la impresión, pero obviamente no tenían la paginación los libros y tampoco esa división que guardan en cada hoja. Sin embargo, este libro de la Biblia de Gutenberg se imprimió con un total de 42 líneas por cada página. Y podríamos seguir hablando, les mencioné que era una historia breve, precisamente porque hoy se está celebrando el Día Nacional del Libro. Si bien el Día Internacional es el 23 de abril por la conmemoración de este extraordinario escritor Miguel Cervantes Saavedra, este escritor español, y este otro, William Shakespeare, inglés, y Garcilaso de la Vega, que son pilares de la literatura universal y que fallecieron en 1616, por lo menos eso se cree, pues ahí se celebra el Día Internacional, pero el día de hoy, 12 de noviembre, que ya está cerrando, celebramos en México el Día Nacional del Libro, en el marco del nacimiento de esta gran poeta, literata mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, que en 1651 tenía una forma de escribir y de expresarse que más quisiéramos muchos que nos dedicamos a la literatura, de poder tener una partecita de lo que ella hacía. Defensora al derecho a leer, figura entregada a los libros y al fervor por el saber, y además a su fe. Y vamos a cerrar la plática, la charla, con una frase de Octavio Paz. El futuro no existe. Más exactamente, es una invención del presente. La misión de los hombres a un tiempo de condena y salvación consiste en inventarlo cada día. Y así seguiremos en la vida, revisando el pasado e inventando nuestro futuro. Es un gusto estar con ustedes, y ya saben que en las páginas del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste van a encontrar información literaria que les va a gustar, que les va a encantar, y esto a través de las páginas de Facebook y también de YouTube. Y en la Delegado del Maestro van a encontrar otro tipo de información y también complementaria, así que estaremos saludándonos. Nos vemos.